Escuchamos. Listo, muy bien. Después de este hermoso receso que hemos tenido, donde ustedes se han oxigenado, tomado agua, vamos a continuar con lo que estábamos explicando el día de hoy acerca de este hermoso tema del origen del hombre y lo que hasta el momento veníamos escuchando acerca de los planteamientos de las dos teorías que se habían presentado y los planteamientos que reforzaban la teoría de la ciencia, en este caso. Otro término importante dentro de lo que vamos a hablar acerca del proceso de hominización, ¿no? Es entender primero qué cosa es hominización, de dónde deriva el nombre, ¿no? Hominización es prácticamente lo que se explica acerca de los homínidos al Homo sapiens. Estamos hablando ya de un género, ¿no? Un género como tal. Entonces, ¿qué cosa es un homínido? ¿No? Dice que el homínido son todos los antepasados desde que nos separamos de los simios. Ah, muy bien. Hay una brecha muy importante acerca de esa separación. Cuando se refiere al término homínido, es todos nuestros antepasados desde que se separa del simio. Pero, ¿cuáles son las características de un simio? Les pregunto yo. Por eso tiene pelos, ¿no? El pulgar, la mandíbula, la capacidad craneana, la capacidad de caminar, ¿cierto? También en cuatro patas, ¿no? Por rato se pone medio erguido, pero de ahí regresa a su estado natural. Tiene las extremidades superiores mucho más largas, etcétera. El profesor está condicionado, X cosas. Va a tener una serie de características. Pero cuando el hominio se separa y empieza a cambiar sus características, prácticamente ya es propio hominio, es netamente hominio. Cuando sus características del hombre en un determinado tiempo del proceso de evolución, sus características cambian y marca esa brecha de separación de los simios, ¿no? Ya estamos hablando de homínidos. O sea, cuando ustedes escuchen hablar, el Homo erectus ya separó la brecha, tiene características de el hombre tal cual como lo conocemos ahora. ¿Sí? Tiene características muy similares al humano, o sea, al hombre. Muy bien. Por lo tanto, es Homo. Si no lleva el término Homo, quiere decir que anterior a ello es considerado como simio o Australopithecus, nuestro antepasado en común, como se dice. Muy bien, profesor, ya voy entendiendo cómo se separa. Entonces, una característica importante en la separación es el bipedismo. El tener la capacidad de caminar en dos piernas o andar en dos patas, ¿no? X cosas. Ambos, porque usted va a encontrar en internet el término bípedo, dice la capacidad de andar en sus extremidades, en este caso, extremidades inferiores, ¿no? En sus extremidades inferiores, esa capacidad de caminar en este aspecto, sobre sus dos piernas. Pero acá hemos puesto bipedismo, caminar sobre dos piernas, esa fragilidad del peroné. Estas características es lo mismo, en este caso, pero esta característica va a marcar esa separación. El bipedismo va a ser trascendental, esta característica, porque separa a los niños, separa a los primates, a los chimpancés, a los simios, del hombre, el ser humano. ¿Y cómo vamos a poder ir observando ello? Porque ya cuando hablemos de Homo, vamos a ver que cada uno tiene esas características como tal. Entonces vamos arrojando ahora, durante de lo que vamos explicando, vamos a ir entendiendo que también está pues esta característica, le va a permitir pues que el cerebro o la capacidad craneana esté condicionada también, a diferencia pues de los simios o los primates en este caso. Un punto importante que el peroné va a pasar no va a tener el mismo grado de importancia en el cuerpo, sino va a pasar a ser como un hueso falso, y la tibia va a coger pues ese grado importante dentro de la estructura ósea del hombre. Otro punto importante es que otra característica va a ser que se van a encontrar mandíbulas, ¿no? Ojo, mandíbulas, en este caso, observen,
mandíbulas, con poca barbilla, con poca barbilla, acá. Y eso quiere decir que se está retrayendo y la mandíbula se está posicionando a la mandíbula tal cual como la tienen ustedes. Y otra característica es el colmillo. El colmillo. El colmillo del hombre, del ser humano, baja recto. En cambio, del primate o chimpancé o simio, baja con estilo. Es en curva. ¿Me dejo entender? En curva. Y el ser humano, recto. ¿Cierto? El colmillo. Entonces, todas estas características se están sumando a esa separación para dar paso al término homínido o homo en este caso, que vamos a ir viendo, explicando más adelante. Así como van a haber homos, también van a estar los australopithecus, les dije yo, todos aquellos que tienen características propias todavía de los simios, los chimpancés, los primates. Por ejemplo, el Anamensis canopoi, el africano sudafricanos, característica, todavía camina en 4 patas, se pone erguido de vez en cuando para ver el horizonte. El robustus, ¿no? Sus características netamente de primate, la mandíbula, el mentón, la retracción en la mano, en el pulgar. Entonces, estamos viendo a los Australopithecus como tal. Son considerados de vida nómade. Vamos a ver cada una de estas características. ¿Por qué no tienen esa característica, esas características para catalogarlos como homo? ¿Por qué no tienen esas características? No tienen esas características, las cuales las vamos a catalogar como homo por lo siguiente. Y aquí vamos a entender un poquito, vamos adelantando. Término que les cause intriga, por ejemplo, y usted tiene que hacerme, a ver, Chiroque, de Chiroque. Chiroque, léenos. Ayúdanos, Chiroque. De vida nómade, son recolectores y cazadores, inferiores, solo de pequeños animales. Su economía es parasitaria. Los restos encontrados son muy escasos, lo cual dificulta la reconstrucción física y cultural de estos seres, de cuerpos simiescos y cerebros pequeños. Según el antropólogo, se han identificado hasta 7 especies. Muy bien, gracias Chiroque por tu lectura fluida, muy bien, te felicito. Pero vamos a entender algo muy importante. De lo que has leído, Chiroque, ¿cuál te causa interrogante? ¿Cuál te gustaría que empecemos a explicar algunos términos que de repente para algunos todavía estamos ahí como que dudando para preguntar? ¿Chiroque? ¿Sí? ¿Qué término o qué parte como que te causa interrogante de saber que te expliquen, que sea primero en explicarse para entender el concepto de cómo se presentan los australopithecus? El de físico y cultural. Físico y cultural. Lo cual dificulta su reconstrucción física y cultural. Lo poco que se ha hallado de estos restos, ¿no? Por ejemplo, de la Anamensis de Canopoi, lo que ven en la imagen es lo que se ha encontrado. Del africanos, escasos. Hasta este punto, lo que se sabía de los australopithecus era escaso, solamente eran mandíbulas, restos de cráneos, era muy poco lo que se sabía. Hasta ahí estamos bien, profesor. Pero los australopithecus, a comparación de los homos, van a tener sus propias características. No van a ser considerados homo. ¿Por qué? Aquí viene la explicación. De vida nómade, quiere decir, ¿no? De que están por todos lados. Depredadora, recogen, comen, cazan animales pequeños, comen todo lo que está a su entorno de la naturaleza, todo lo que van encontrando, caminan en 4 patas, de rato en rato visualizan el horizonte, pero vuelven a caminar porque todo el tiempo han estado caminando así. Se hace una separación en una brecha en el continente africano, donde es la cuna de la humanidad, pregunta de examen,
A África se le conoce como la cuna de la humanidad, y usted está notando, se le conoce como la cuna de la humanidad porque ahí se han encontrado restos. Hasta ahora, cuando se forman los continentes, se marca una separación. Los de la sabana y los del bosque. Los que quedaron en la sabana atrapados tuvieron que ir adaptándose a las condiciones climáticas. La comida empezó a escasear y es ahí donde surge la necesidad de empezar a caminar en bípedo, en dos patas. Y los que no se quedaron en el bosque continuaron con su vida. ¿Por qué? Porque tienen alrededor, ¿no? Y esa vida nómada de recolectar y comer los frutos que están a su alrededor está bien. Ahora, solo de pequeños animales, cazan, lógico, cazan pequeños animales, ¿no? Pero llevan una economía parasitaria. ¿Qué cosa quiere decir parasitaria? ¿Qué hace un parásito en nuestro cuerpo? ¿Baila? ¿Qué consume un parásito en nuestro cuerpo? Un parásito en nuestro cuerpo consume todo lo que nosotros, tú, yo, ellos, aquellos, nosotros, fabricamos o elaboramos en nuestro cuerpo. El parásito se consume todo eso. Se consume todo lo que nosotros fabricamos o elaboramos. La pregunta del mío, estos africanos de vida nómade, ¿consumía todo lo que la naturaleza les brindaba? Sí. Por eso es que se cataloga como una economía parasitaria. Pero ¿por qué economía? Porque la base de la acción en este punto es esa, consumir. O sea, su comida, lo que necesitaba, estaba pues en el exterior. Más adelante esa economía va a pasar a ser la economía de la agricultura con las civilizaciones y va a cambiar. Por eso es que lo llaman la base de la economía en este tiempo para los tropitecos, economía parasitaria, como un parásito, comía todo lo que la naturaleza le daba. Como son pocos los restos encontrados, reconstruir su aspecto físico y cultural es un poquito complicado, ¿no? En este caso, en base a lo que han encontrado, en base a lo que se puede recrear. Teniendo esto, sabemos que hay un Australopithecus llamado Lucy, de hace 3.5 millones de años, descubierto por Donald Johnson y Tom Gray en el año 1774, que dan un aporte impresionante a la humanidad, porque se descubre esta brecha, este paso de un antepasado en común, según el ADN mitocondrial. O sea, analizan las mitocondrias, la conformación la composición del ADN, se dice que este Australopithecus anamensis Lucy, ¿no? Porque la llaman así Lucy, porque justamente mientras que estaban excavando, estos antropólogos estaban escuchando una canción de los Beatles, ¿no? Y la canción hacía referencia a Lucy, y le ponen este nombre, y ellos prácticamente dan un aporte a la humanidad tremendo, ¿no? ¿No? Este primate Australopithecus se encuentra la mayor cantidad de restos, ¿no? De sus huesos, que permite pues hacer una reconstrucción en vida de cómo debió lucir en vida. En este caso, cómo debió estar Lucy o cómo debió ser Lucy. Y este aporte tremendo para la humanidad, porque a eso se va a sumar los estudios del ADN mitocondrial, y la ciencia hoy en día define a Lucy como nuestro antepasado en común o nuestra EVA evolutiva mitocondrial, ¿no? Que llevamos los genes y que en nuestro ADN hay un cromosoma, una mitocondria, que en este caso es la misma que nosotros tenemos y que Lucy también tiene. La ciencia lo cataloga como tal, este gran aporte de Lucy, ¿no? En este caso, ella está embarazada, ¿no? Está embarazada, ¿no? Este Australopithecus. Es un aporte tremendo. Y ahora sí vamos a entrar a hablar acerca de esos homos. Para hablar netamente de los homos, ya no de los Australopithecus como género, vamos a tener pues a todos aquellos que muestran ya características marcadas muy similares a la del hombre, o sea, la del sapiens sapiens. Y ahí vamos a ir teniendo y analizando este cuadrito, que también vamos a ver la forma, la manera de poder que ustedes tengan este cuadrito en una hojita y puedan tener la información dada. ¿Qué hacen estos homos como tal? Vamos a tener en especies
al Homo habilis, a Rudolfensis, Erectus, Ergaster, Sapiens, antecesor. Profesor, yo escuché de otros. ¿Hay más? Exacto. El cuadrito nos explica esto para poder entender un poquito acerca de cada uno. A partir del año 1972, pues el Homo habilis se descubre, este fósil, en este caso su descubridor Richard Leakey, lugar Kenia, Tanzania, continente africano, va a ser testigo de muchos descubrimientos como aquello. El Homo habilis muy hábil para fabricar herramientas, muy hábil con las manos, ¿no? Su capacidad craneana le va a permitir pensar y razonar, pero su alimentación va a ir, todavía es con proteínas, con carnes, ¿no? Entonces, cada uno está presentando ciertas características, ¿no? El Homo habilis prácticamente perfecciona las herramientas. Rudolfensis también, pues, hace 1.2 millones de años. Ojo que durante este tiempo vamos a utilizar la palabra aprox. Aprox quiere decir aproximadamente, en este caso, ¿no? Este va a ser encontrado en África Oriental y prácticamente Rudolf, su característica de sus restos encontrados, está bien marcada, ¿no? Cara ancha, largas, cejas prominentes, ¿no? Como un robusto, ¿no? Como una persona robusta, como un homo robusto. Por eso es que lo llaman como tal. Ahí está el Koobi, el Uramba, entre otros también, ¿no? Que también hábil con las manos. Hasta la llegada de Erectus. Erectus, hombre erguido ya, dado, y vamos a tener al Pithecanthropus, ¿no? En este caso, Erectus, el hombre de Java, en Oceanía, ¿no? Y es 600.000 años de antigüedad, pero en el caso de Pithecanthropus erectus de Java, ¿no? Es que Erectus conoce el fuego, su capacidad craneana, su alimentación va a cambiar, ¿no? Ya puede comer los alimentos cocidos, quiere decir que su estómago va a decir, por fin, voy a trabajar menos, ¿no? Y también vamos a tener al Sinanthropus, ¿no? Conocido como el hombre de Pekín, en este caso, en China. Eso quiere decir de que el Erectus fue un migrante, migró, salió, no se quedó en su espacio, en su territorio, sino fue a conquistar el mundo, a conquistar otros continentes, Oceanía, ¿no? Fue este último Erectus, ¿no? Sinanthropus fue encontrado en China, imagínense. Hasta allá viajó. Después vamos a tener al Ergaster, 1.8 a 1.4 millones aproximadamente, Ergastes, prácticamente el Homo erguido, ya con totalidad muy diferente al Erectus, que está marcado, el Ergaster, el Homo erguido total, con características bien dadas, ¿no? Y este ya va, sus brazos, sus piernas, se van a dar forma muy parecidas al del ser humano, ¿no? Sus restos fueron, ¿no? Encontrados en África también, ¿no? Y estos pues se empiezan a diferenciar con otros restos que también fueron encontrados. Después vamos a tener al Sapiens, un antecesor importante, ¿no? Y dentro de este marco de los Sapiens vamos a tener al Neandertal y al Cro-Magnon. El Neandertal, Alemania, ¿no? Neandertal con una serie de manifestaciones culturales que sí se pueden recrear, ahora sí, con los homos sí se pueden recrear, ¿no? Porque hace actividades de bifaces, está en cavernas, practica la religión, practica enterramiento, hace los primeros enterramientos, ¿no? El neandertal con características, pero a la par está el neandertal y a la par está también el cromañón con diferentes características, ¿no? El cromañón también su capacidad craneal, las manifestaciones culturales, muy hábil con la mano, fabrica ropa, ¿no? Usa instrumentos de viento, imagínense. Y de ahí va a venir el antecesor con un montón de características propias y similares a cada uno de nosotros, como se dice. Este también pues se va a ir ubicando en diferentes espacios, tanto en España como en África, y es el aporte que hasta el momento tenemos acerca de los homos. Le decíamos, profesor, ¿va a haber más? Sí, va a haber más homos, ¿no? Que están dentro del marco del árbol genealógico acerca del origen del hombre. Queridos estudiantes, antes de pasar a compartir algo con ustedes, quería saber, pues, si tienen alguna pregunta hasta el momento. ¿No? Bueno, no viendo preguntas,
Como les dije, hasta el cuadro que hemos estudiado y que les pedí que hagan una ronda de preguntas, bueno, al no haber preguntas, vamos a compartir un video que nos explica algo más de los aportes de cada uno de estos homos, ¿no? Que para ir entendiendo y entrando en materia. ¿Está bien? Vamos a compartir el video. Bloqueamos acá, compartimos el video acá, comparte el sonido, compartimos, ponemos, hacemos pause y hacemos la pregunta del mío. ¿Visualiza? Sí, profesor, sí se puede ver. Sí, profesor. De ver. ¿Escucha bien? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Mueve la cabeza por ahí. ¿Sí? María Ángela, ¿sí? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Sí? Ok, listo. Ponemos play. Los homínidos son los ancestros de los seres humanos. Los restos fósiles más antiguos fueron encontrados en África y datan de hace 3,5 millones de años. Podían mantenerse erguidos y caminar. Su cerebro era más grande en comparación con el de otros primates y tenían dedos pulgares, que les permitían manipular objetos. Por esas características, fueron capaces de fabricar instrumentos. Existieron dos grupos de homínidos: los Australopithecus, llamados así porque sus restos se encontraron en el sur de África, y los Homo, de los cuales los humanos actuales son los únicos sobrevivientes. Los Australopithecus aparecieron antes que los Homo. Eran herbívoros y sus características físicas los asemejaban más a los primates. Se extinguieron por no poder adaptarse a los cambios climáticos que alteraron su paisaje en África. En cambio, los Homo habilis, erectus, sapiens, se adaptaron a diferentes regiones naturales por su capacidad para fabricar herramientas y armas. Diversificaron su alimentación y su cerebro aumentó de tamaño. Cambió su fisonomía, especialmente el rostro. Desarrollaron un pensamiento racional, el lenguaje oral y crearon símbolos. La mayoría de los Homo se extinguió, excepto el Homo sapiens, es decir, el ser humano. Su supervivencia se debe, entre otras causas, a su capacidad de trabajar organizadamente y transmitir sus conocimientos. Los homínidos tuvieron que adaptarse a diferentes ambientes. En África, el clima era seco. Gran parte del territorio estaba formado por sabanas. Allí eran recolectores de frutos, hierbas, raíces y gusanos. Algunos comían carne y restos dejados por otros depredadores. Entre los años 80.000 y 10.500 a.C., la Tierra experimentó cambios climáticos drásticos debido a la glaciación. La temperatura descendió a tal grado que se formaron extensas capas de hielo que cubrieron parte de los continentes, mares y océanos. Los humanos debieron emigrar hacia otros lugares, como herbazales y bosques templados, costas, praderas, bosques tropicales, selvas y finalmente a estepas, desiertos, taigas y tundras. Aunque la mayoría de los homínidos se extinguió a causa de los cambios climáticos, los sobrevivientes se adaptaron físicamente a las condiciones de cada región. Las actuales diferencias físicas entre los seres humanos se deben a estos procesos adaptativos. Los homínidos aprovecharon los recursos de cada medio natural que habitaban para recolectar, cazar y pescar, gracias a la fabricación de diversos instrumentos y armas. Usaron el fuego para cocinar sus alimentos y protegerse del frío. Curtieron pieles de animal para vestirse y para habilitar cuevas y albergues. Dada la complejidad del entorno, tuvieron que desarrollar un lenguaje oral y un pensamiento racional. Se organizaron en clanes. Algunos cuidaban a sus enfermos y enterraban a sus muertos. Sus creencias se manifestaban en pinturas rupestres, esculturas femeninas de piedra y hueso, flautas, adornos personales y arquitectura ceremonial. Desde entonces, la cultura y la técnica son elementos que influyen en la relación del ser humano con la naturaleza. La vida nómada implicaba que los grupos recolectores y cazadores se desplazaran de un lugar a otro para seguir a sus presas y encontrar territorios con nuevos recursos.
Recorrían grandes distancias y, en ocasiones, debían luchar contra otros grupos nómadas por el territorio. Viajaban en pequeñas bandas y construían albergues provisionales con barro, ramas, huesos y pieles de animales. La caza era una actividad coordinada en la que participaban tanto hombres como mujeres, por lo que exigía la comunicación entre todos para organizarse y saber qué animales eran las mejores presas, dónde localizarlos y cómo atraparlos. Había dos tipos de caza. La mayor, en la que se capturaban animales que vivían en espacios abiertos, renos, caballos, bisontes, mamuts, entre otros. En bosques, lobos, linces, ciervos y osos. O en alta montaña, cabras monteses y antílopes. Y la caza menor, en la que se atrapaban roedores y aves. Para complementar su dieta, pescaban con arpones y anzuelos. Si bien es cierto que la fauna y las plantas comestibles tendían a agotarse, por lo que debían dedicar un tiempo considerable a su búsqueda, estos primeros cazadores-recolectores disponían de tiempo libre para convivir y desarrollar el lenguaje como forma de comunicación. Muy bien, ¿qué les pareció? Muy Interesante, interesante. interesante los aportes que nos dan acerca, con este video ya consolidamos la concepción de cada uno de los dominios que se han presentado y cómo han ido adaptándose, ¿no? Y que lo he explicado el día de hoy, pues también lo podemos encontrar y nos explica también en otros videos. El aporte que hace el video, importantísimo, queridos estudiantes. Bien, cerramos acá. Bien, ¿alguna pregunta hasta el momento del video? ¿No? Como el fuego, el clima fue determinante también para que exista un cambio, una adaptación, ¿no? Si nos prácticamente nos ponemos a hablar como científicos, como aquellos que analizamos la teoría de la evolución, podemos decir que el clima favoreció a que haya cambios, ¿no? Porque miren, se adaptaron, ¿no? Al no tener de dónde recolectar, de dónde cosechar, tuvieron que ir buscando, tuvieron que migrar, etcétera, ¿no? Entonces, según la ciencia, nos dan que muchas variables fueron los que intervinieron para que haya todo un proceso de evolución. Vamos a terminar de compartir para poder despedirnos, como no. Profesor, una pregunta. Mi hijo, ¿te escucho? ¿Cómo aprendimos a hablar? Perfecto, muy bien. La clase pasada vamos a entrar a tallar más de eso, pero miren, el Homo habilis, el Homo erectus, ¿no? El Homo ergaster, su lenguaje es onomatopeico. Quiere decir que va a imitar a los animales. Ustedes pueden imitar a los animales. Pasa una palomita. ¿Cierto? Lo han hecho. Cuando escuchan un carnerito, también lo van a hacer. Cuando escuchaban la vaca o al toro, imitaban, ¿cierto? Esa acción de imitar se llama onomatopeia. Por ejemplo, el chimpancé, ¿cuál es su lenguaje? Ese es su lenguaje, onomatopeia. Ahora, quien va a empezar a producir un lenguaje articulado va a ser el neandertal y el sapiens. Van a empezar a articular los lenguajes. Y eso va a ser porque todo su entorno también va a influenciar la alimentación, la capacidad craneana, entre otros más. Ellos recién van a elaborar un lenguaje articulado, como tú y yo estamos hablando en este momento. ¿Te das cuenta? Sabiendo esto, queridos estudiantes, ¿respondido tu pregunta, Matías Inga? Matías, ¿sí? En internet está un poquito, ya lo estoy viendo. Es a partir de ellos los que van a elaborar este lenguaje articulado. Queridos estudiantes, hemos llegado a la parte final de nuestra clase el día de hoy. Muy importante la pregunta de Matías, ¿no? Ya más detalle, la siguiente clase vamos a ir hablando, dejamos de compartir. Y damos paso en estos minutos que nos quedan de clase, porque a las 11:10 se cierra ya la sesión prácticamente. Hasta el momento, ¿alguna pregunta?
Muy importante tu pregunta, Matías, ¿no? Y espero haberte respondido acerca del lenguaje articulado que presentan, pues, los homos hasta el momento. Queridos estudiantes, ¿alguna pregunta? Pregunto yo. Profesor, Dime, Luana Silvestre. no sé si esto venga en el tema o en historia universal, pero ¿cómo así hicieron? O sea, ahorita vemos de que en Japón hablan japonés, en ruso hablan ruso, obviamente, ¿no? Y acá en España hablamos en, digo, en Latinoamérica el español, ¿no? O sea, En España el español y en Perú el castellano. No Ah, el comentamos castellano. castellano, no comentamos ese Pero, error. pero ¿cómo hicimos ¿Cómo cada hicieron? uno para crear nuestro propio idioma? Porque Ajá, cada país tiene su propio idioma. Ajá. Exacto, hay un interrogante, ¿no? La Biblia, por ejemplo, ahora nos vamos a la Biblia, pues, porque es nuestro fundamento. Recuerden ustedes que había un rey babilónico, uno ambicioso, ¿no? Que mandó a construir una torre de cuarzo, de X cosas. Ojo, y durante ese tiempo él explotaba también a los hebreos. Ya más adelante ustedes van a conocer todas esas historias, porque también está dentro del entorno conocer acerca de Mesopotamia y de la ciudad de Ur, de donde salió Abraham con toda la familia de los hebreos hacia la búsqueda de la tierra prometida. Exacto. Pero cuando hubo esta torre de Babel y este rey babilónico ambicioso, le manda un castigo, ¿no? Porque él tenía a tribus bajo su dominio y los explotaba trabajando. Y él el Señor, para que él reciba su castigo y cada uno se esparza las tribus, a cada tribu le designó una lengua para que se comunicaran así. Y conforme se entendían, se fueron expandiendo hacia cada uno su territorio. Este es el primer fundamento que tenemos. La ciencia todavía nos tiene como una gran interrogante, ¿no? Una gran interrogante. Por el momento tenemos que hay un lenguaje articulado que conforme en donde estuvieron, en donde se adaptaron, fueron creando su propio lenguaje, tal cual como hoy en día lo conocemos, ¿no? Por un lado, por España estaba el español y por el Perú estaba el quechua, el aymara. Cada comunidad iba formulando su propio lenguaje. ¿Está bien? Cada uno. ¿Cómo lo hicieron? Formulando. Así como también empezó el lenguaje articulado, fueron formulando, plasmando, porque se entendían con ese lenguaje. Y como se fueron entendiendo, lo fueron practicando y lo hicieron propio, en cada parte del mundo. ¿Sí? Ya más adelante conoceremos un poquito más acerca de la Torre de Babel, en este caso. ¿Sí, hija? Chicos, ha sido un gusto, un honor y un placer. Linda mañana. Quiero que se cuiden, por favor, que tomen agua. Y de verdad que sí, muchas bendiciones en casa a cada uno de ustedes. Bye, bye. Espero que les haya gustado la clase el día de hoy. Pulgar arriba, si nos gustó. Pulgar arriba. Pulgar arriba. Matías Chaco. Muy bien, muy bien. Colega. Nos vemos en la próxima clase, corazones. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Besos en casa. Bendiciones.